Hablemos del movimiento parabólico. El movimiento parabólico es una combinación del movimiento vertical o de caída libre y del movimiento horizontal, que en este caso sería el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Es por eso que este movimiento absorbe las fórmulas de la caída libre y del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a buscar esa fórmula para presentar. Aquí están la fórmula del movimiento de caída libre. Aquí dice MRV, pero acuérdate que cambiamos la A por la G y eso hace que sea el movimiento de caída libre. Entonces esa misma fórmula la vamos a utilizar en combinación con la fórmula del MRU. El MRU tiene como fórmula esta que están acá. También tiene esta aquí de manera tal que se expresa como D entre T, que es la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Volvemos. Bien, entonces aquí vemos que el movimiento parabólico es como cuando lanzamos una bola a una canasta de basquetbol, como cuando tomamos una manguera y echamos agua, o también cuando se lanza un cañón. Aquí vemos en un plano XY, vemos aquí que hay una velocidad inicial. Esa velocidad inicial es la resultante. Y si nos acordamos del método de la componente, vamos a tener que la resultante, aquí tenemos la resultante, aquí tenemos la componente vertical, perdón, la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal va a ser velocidad lineal de la X, que va a ser igual a la resultante, que en este caso es la velocidad inicial por el coseno de teta, aquí del ángulo. Y así mismo pasa aquí, que es igual, la componente vertical es igual a la misma velocidad inicial, que es la resultante por el seno de teta. Bien, ¿qué pasa? De acá a acá, desde que inicia hasta que termina en la posición horizontal, se llama alcance máximo. Se representa con una X, algunas veces se representa con una R o con D. Acá, la altura máxima. Desde ese punto a este punto es la altura máxima. Existen otras fórmulas, las cuales vamos a... La otra fórmula que existen son estas. Por ejemplo, tenemos que la distancia lineal va a ser igual al doble de la velocidad del cuadrado de la velocidad inicial por el del seno de teta por el coseno de teta de la gravedad. Y que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta entre dos gravedades. Vamos a hacer este ejemplo. Dice acá este ejemplo. De la cima de la montaña, déjeme escribirlo acá de nuevo. De la cima de una montaña de 125 metros de altura, tiene 125 metros de altura aquí. Se dispara un cañón horizontalmente, mire, se dispara horizontalmente. Y la bala sale a 20 metros por segundo. Allá la distancia horizontal que recorrió. Lo primero que tenemos que tener pendiente es el ángulo. El ángulo en este caso fue de 0 grados porque salió horizontalmente. Y sale con una velocidad lineal de 20 metros por segundo. O sea, es decir, vamos a tener, lo primero que tenemos que encontrar es la componente vertical y la horizontal. Vamos a escribir sus diferentes fórmulas. Vamos a empezar primero con la velocidad lineal. La velocidad primero horizontal, perdón. Tenemos que la velocidad inicial de X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Vamos a buscar el ángulo acá. La expresión que me representa el ángulo.
¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es sustituir primero. Vamos a sustituir. Pero al sustituir nos vamos a dar cuenta que acá la velocidad inicial me dice que 20 metros por segundo. Y vamos a copiar de nuevo. Y me dice que lo voy a multiplicar por el coseno de 0, porque como fue horizontalmente sería 0. Ahora, el coseno de 0 es 1. Entonces, si tú multiplicas una cantidad por 1, el resultado va a ser simplemente 1. Es decir, simplemente 20 por 1 va a ser 20. Es decir, que la velocidad inicial de la X o de horizontal va a ser igual a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Ahora vamos a encontrar la velocidad de la Y. ¿Qué resulta la velocidad de la Y? Del eje vertical. En este sentido, vamos también a sustituir. En lugar de X vamos a poner Y acá. Y vamos a tener la velocidad inicial por el seno del ángulo. En este caso, si sustituimos, vamos a copiar nuevamente aquí. Si sustituimos acá, vamos a copiar de nuevo para sustituir. Si sustituimos, la velocidad inicial es también 20 metros por segundo. Y el seno de 0. Pero si buscas en tu calculadora, el seno de 0 es 0. Como el seno de 0 es 0, acá eso va a ser 0. Y 0 porque aquí hay número me va a dar 0. Entonces luego la velocidad vertical del eje Y va a ser simplemente 0 metros por segundo al cuadrado. Y encontramos tanto la velocidad inicial como la velocidad final. ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos calcular el tiempo. Necesitamos calcular el tiempo porque se nos pide la distancia. Si leemos el problema nuevamente, me pide hallar la distancia horizontal y ya tengo la velocidad. ¿Qué me hace falta? Bueno, en la fórmula de la velocidad me dice que la velocidad es igual a distancia entre tiempo o delta x entre delta t. Entonces me hace falta el tiempo, pero me doy cuenta de algo y es que podemos utilizar la misma fórmula de la caída libre. O sea, vamos a buscar la fórmula de la caída libre. Vamos a la fórmula de la caída libre. Vamos a escribirla. Aquí tenemos, entonces esa es la fórmula de la caída libre, pero ahora vamos a sustituirla. Vamos a poner acá y, que va a ser la altura. Aquí vamos a poner velocidad inicial de y también. Y todo queda igual. Muchas veces aquí se utiliza el más o menos, lo vamos a hacer nosotros. Pero ¿qué pasa? La velocidad inicial de y es 0, o sea que no va a ser necesario utilizar esa expresión ahí. Volvemos y copiamos. Para recopiarlo. Vamos a tener entonces que esto aquí se va a eliminar porque va a ser 0. Entonces lo que hacemos es que vamos a sustituir. La y va a representar la altura. En ese caso, según el problema, la altura es 125 metros. Entonces sustituimos la y por 125, que va a ser la gravedad. Vamos a utilizar la gravedad de 10 metros por segundo para hacer el cálculo más sencillo. 10 metros por segundo. Vamos a escribir segundo al cuadrado. Para ello, escribimos de esta forma. Segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo no me lo han dado, eso es lo que estoy buscando. Luego entonces lo que hacemos es que
que vamos a multiplicar, vamos a dividir primero. Dividamos. En este caso vamos a tener, copiamos nuevamente lo mismo para sustituir. Yo digo 1 por 10 entre 2, eso será simplemente 5. Eliminar el 5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces ese 5 pasa dividiendo hacia este lado y vamos a tener la siguiente expresión. Bien, entonces vamos a tener 125 entre 5 metros por segundo al cuadrado, porque está multiplicando al lado de este al cuadrado, lo mandamos dividiendo y lo cambiamos de posición. Luego entonces lo que vamos a tener es la siguiente expresión. Vamos a decir que t al cuadrado va a ser igual a 125 entre 5 son 25. Y como nos damos cuenta, metro con metro se va y nos va a quedar, o sea, se cancela y nos va a quedar segundo al cuadrado. Cual vamos a escribirlo. Segundo al cuadrado. Luego entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el tiempo. Estamos encontrando el tiempo, entonces lo que haremos es utilizar la raíz cuadrada. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar nuevamente aquí para ponerlo nuevamente. Entonces, vamos a tener que t, quitarle, t es igual a la raíz cuadrada. Vamos a poner la raíz cuadrada ahora mismo. La raíz cuadrada de 25. Acuérdate que esto es más o menos la raíz cuadrada. Entonces luego la raíz cuadrada de 25 obviamente es 5. Vamos a tener que t es igual a 5. T va a ser igual a 5 centímetros. A 5 segundos, perdón. Ahí tenemos el valor del tiempo. ¿Qué nos resta? Bueno, me pidieron la distancia. ¿Qué sucede? El tiempo que la bola dura en el aire es el mismo tanto para el movimiento horizontal, que se calcula con el movimiento rectilíneo uniforme, que para el movimiento vertical, que se utiliza con caída libre. Por eso es que hemos utilizado ambos procedimientos, ambas fórmulas. Entonces lo que debo hacer ahora es encontrar esa distancia. Y para encontrar esa distancia, básicamente lo que tengo que hacer es decir, bueno, podemos hacerlo directamente, decir que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la velocidad, ya tenemos la velocidad, pero esa velocidad, vamos a copiarlo nuevamente para escribirlo bien. Esa velocidad tiene que ser del eje Y, obviamente, del eje X, perdón. Entonces, vamos a tener que esa velocidad, exactamente esa que está ahí, va a ser igual a esta, a la velocidad inicial de X. O sea, que vamos a tener aquí, vamos a sustituir esa B y vamos a poner la que le corresponde. O sea, la velocidad inicial por T. Eso va a ser lo que es la distancia. Luego, esa distancia, lo que vamos a sustituir. La primera distancia es, o sea, la velocidad, perdón, va a ser igual a 20 metros por segundo. Multiplicado por los segundos, que en este caso es 5 segundos. Aunque aquí da más o menos, elegimos la positiva, la principal. Segundo con segundo se eliminan y te va a quedar al final que la distancia va a ser igual, entonces 20 por 5, 100. Segundo con segundo se elimina y te va a quedar 100 metros. Es decir, que la bola ha recorrido 20 metros en el aire, me la tuvo en el aire, como cuando lanzamos una bola de basquetbol. Bien, vamos a hacer otro problema inmediatamente. Dice aquí,
Un francotirador dispara una bala que sale a 30 metros por segundo y un ángulo, o sea, haciendo un ángulo de 35 grados con el eje horizontal, allá la distancia horizontal recorrida. Es decir, que si lo pensamos aquí, acá cuando él lo lanza, en lugar de ser horizontal, va a formar un ángulo de 35 grados, de 35, sí, 35 grados. ¿Qué forma vamos a utilizar? Bueno, ya que me piden ángulo, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esta fórmula que dice R es igual al doble de la velocidad inicial. Y copiamos aquí y luego entonces lo que hacemos es que sustituimos. Nos damos cuenta aquí que la velocidad inicial en este caso va a ser igual a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Y el ángulo es 35, entonces quiero poner 35 grados. Y 35. Entre la gravedad, vamos a utilizar la gravedad como 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a arreglar aquí. 10 metros por segundo al cuadrado. Puedo utilizar también 9.8, que es más exacto. Me gusta utilizar más sencillo. Entonces, si multiplicamos 2 por 30 son 60 por el seno de 35 y el coseno de 35. Entonces multiplicamos 2 por 30 por el seno de 35 por el coseno de 35. Y eso va a ser 28 puntos y algo, pero aprovechamos y lo dividimos entre 10 y eso nos dará 2.81. Entonces aquí vamos a poner que eso va a ser igual, R va a ser igual, R mayúscula, R es igual a 2.82 más o menos, 2.82. ¿Qué? ¿Qué me va a dar aquí? Bueno, vamos a ver. Es una distancia que estamos buscando. Pero acá hay un error. Y es que la velocidad va al cuadrado. Entonces volvemos todo hacia atrás y hacemos esto al cuadrado. Al elevar eso al cuadrado, vamos a tener lo siguiente. Vamos a copiar nuevamente. Y vamos a copiar. Entonces en este sentido vamos a tener 30 al cuadrado. Entonces eso va a ser 900. 900 metros al cuadrado y sobre el segundo al cuadrado. Vamos a escribirlo. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Y acá que lleva la rayita. Ahí. Por el seno de 35. Entonces vamos a poner un paréntesis aquí. Vamos nuevamente. Vamos a tener entonces aquí un cosito. Vamos a tener entonces 2 por 900. 2 por 900 por el seno de 35 por el coseno de 35. Lo podemos hacer inmediato ahí. Y eso resulta ser 845. Dividido entre 10. Entre 10. Te invito a que lo calcules también. Para ver si te da lo mismo que a mí. Entonces nos va a dar que R va a ser igual a 84.57. 84 va a ser igual a 84.57. Ahora vamos a ver qué unidad que lleva. Vamos a ver. Miren. Si nos damos cuenta, el segundo está al cuadrado y está dividiendo, el segundo está al cuadrado está dividiendo acá arriba y acá arriba, y aquí en el denominador. Se elimina y va a quedar metro cuadrado entre metro, entonces queda metro. Entonces, esa va a ser la distancia, el alcance máximo que va a tener el lanzamiento de esa bola o de ese proyectil.